Bueno, iniciamos ahora el turno de preguntas. No sé si se ha podido conectar Sofía, porque sé que tenía ahora mismo una reunión y no sé si finalmente, como digo, ha podido conectarse. Sofía, ¿estás? La Sí, intención estoy aquí, era... estoy aquí. Bien, bien. Bueno, no te veo la cara, pero vale, estás ahí. Ay, Bien, ahora no te nos pasan oigo. una pregunta para ti que es, ¿en qué medida Gracias. y de qué manera el hecho de que muchos de los bienes adscritos a las artes decorativas y el diseño sean objetos de uso condiciona su exposición en el museo? Uf, la Ya no exposición. hayan sido objetos de Sí, uso. sí, sí, sí. Bueno, hombre, ahora evidentemente en los museos Mm. raros son las piezas que todavía se siguen utilizando. Eh, no sé, yo creo que poco. En realidad, cuando pasan a ser piezas de museo, están en un determinado estado, pasan a vuestras manos. Se trata de exponerlos de la mejor manera posible, de la forma más segura, más expresiva. Pero más allá de eso, la verdad es que excepto si son piezas artesanales que se depositan en el museo para una determinada exposición y en las que los creadores se empeñan en que se pueda tocar, creo que nunca nos hemos encontrado, por lo menos en mi situación, en la comprometida situación de tener que decidir si el uso es más importante que la propia exposición. No ayuda mucho lo que digo, pero eso es lo que creo que puedo decir. Bueno, yo creo que al contrario. De hecho, es que estamos hablando de tal variedad y de tantas casuísticas que tampoco es fácil dar una respuesta genérica a todo esto. Bueno, pasamos a Javier. Leticia, ¿tienes tus preguntas para él? Sí, Javier, ¿estás, Javier? No sé si está Javier. Si no, lo dejamos para después, Cristina, porque creo que no está. Laura, te paso, ya que tú sí que estás disponible, si quieres te paso a ti la pregunta que nos han hecho, que es ¿qué problemas te has encontrado al intentar utilizar productos que podríamos denominar o considerar occidentales para la intervención en estas piezas que tienen unas técnicas y unos materiales completamente ajenos a nuestra tradición? Hombre, el producto, digamos que el problema básico, por ejemplo, es armonizar los brillos, porque los productos orientales tienen unos brillos muy sutiles, tienen unas transparencias de dentro hacia afuera, que es muy difícil lograr con los productos occidentales. Sin embargo, nosotros sabemos utilizar muy bien los productos occidentales, pero no sabemos utilizar los productos orientales, con lo cual entendiendo un poquitito que los problemas pueden venir a través del brillo, yo soy partidaria de utilizar los productos occidentales. No me he encontrado con ningún problema siempre y cuando conozcamos el resultado que vamos a obtener a posteriori. No sé si me explico bien, pero creo que si entendemos que hay que respetar ese brillo, no vamos a utilizar digamos, un Paraloid B72 a cascoporro, ¿no? Vamos a utilizarlo con cierto cuidado. Hay que tener mucha experiencia, yo creo, en el caso práctico. Y el hecho de que la laca sea un material un poco más rígido, o tengo yo esa sensación, que otros recubrimientos más típicos nuestros, ¿crees que o ha dificultado procedimientos como el sentado de color? Sí, el sentado de color no he hablado de él porque es un procedimiento un tanto complejo. Lo llaman urushi gatame. Lo he intentado, he estado haciendo pruebas, pero con material digamos, no histórico, material, pues algunos de los materiales de piezas que he enseñado ahí, pues son piezas que he comprado yo en un anticuario, por ejemplo. He hecho pruebas con urushi gatame. Y también he hecho algunas pruebas, sin miento, hicimos alguna prueba hace cerca de 10 años, también unas pruebas muy puntuales son unas piezas. El resultado es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Lo que pasa es que es arriesgado si utilizamos material sin conocerlo previamente o sin conocerlo lo suficiente. Yo por eso insistí en comprar muchos tipos de lacas, hacer muchos tipos de pruebas con ellas para ver sobre todo su secado. El problema de las lacas es que una vez que secan es irreversible, no son lacas que se puedan volver a disolver. No hay marcha atrás. Entonces, todos los procedimientos que no tengan marcha atrás hay que utilizarlos, por supuesto, con muchísimo cuidado. Vale.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si Gracias a vosotros. Leticia, yo creo que Javier ya está conectado. Sí, Javier ya está. Sí. Javier, te voy a hacer una pregunta que nos han escrito, y es que todas las intervenciones que hemos visto, añadidos, bodas, compostura, rehabilitación y restauración, tienen una justificación por cuestiones prácticas, cambios de gusto, etcétera. Entonces te preguntaban si es frecuente encontrar actuaciones que se acerquen más a falsificaciones, como incluir marcas, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí, en el mundo de la platería además más, porque es una disciplina que, como sabéis, bueno, pues al tener como materia prima un objeto valioso en sí mismo, pues se trabajó bastante en el mundo de la falsificación, sobre todo desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Entonces, sí, nos hemos encontrado no solo la incorporación de marcas falsificadas, esto es, tomadas de piezas originales o de ilustraciones de esas mismas marcas y hechas para ser estampadas en piezas de platería, sino también incluso pues la falsificación de una pieza intentando imitar un estilo y a la vez ser marcada con esos punzones falsificados. O sea que de eso la verdad es que hay, me he encontrado bastante. Para el próximo seminario yo creo que sería un tema de gran interés. Sí, sí, Bien. seguro. ¿Alguna otra pregunta? Pues Yo creo bueno, que, Leticia, pasamos a otro ponente y luego, porque vale. sí que hay más para todos, pero bueno, vamos a intentar repartir un poco. Elena, Vale. ¿estás conectada? Sí, Elena está. ¿Estás? Vale, a Elena le han llegado muchas, pero tienen un carácter un poco más concreto. Entonces, si te parece, Elena, te voy a hacer una batería de 3 y las vas contestando, si te parece. Por un lado nos preguntaban que si a la hora de utilizar las grapas de papel con el adhesivo y medio que nos has comentado, se podría plantear el cambiar ese adhesivo por el P90. También nos preguntan que si las miniaturas, tanto en origen como en las intervenciones de restauración, se barnizan o se dejan las capas pictóricas al aire. Y bueno, luego nos hacían una pregunta concreta porque en una de las imágenes que has puesto en tu presentación, una miniatura de retrato de mujer, ha surgido la duda de si el fondo se pintaba después de la figura o es que todo el retrato estaba sin terminar. Elena, cuando quieras. A ver, mira, la primera, el tipo de adhesivo, con tal de que sea transparente. O sea, yo utilicé el hidrato de celulosa porque es muy estable, es transparente, es denso, entonces no penetra en los poros y se retira con mucha facilidad, incluso sin disolvente. Porque uno de los temas es intentar no utilizar disolventes, porque como el marfil es tan fino, siempre tienes miedo de que te caiga un poco, de que pueda caer y manchar la pintura. Entonces, el P90 supongo que puede servir, no, el P90 incluso otros adhesivos a lo mejor se podrían valorar. Lo fundamental es eso, que no penetren en los poros y sobre todo que tengan mucha estabilidad de color, que sea muy, muy transparente. En cuanto al barnizado, las miniaturas en origen nunca se barnizaban, nunca. Porque sé lo que pasa porque en algunas intervenciones posteriores me he encontrado miniaturas barnizadas. Y lo que ocurre es que con el paso del tiempo se craquela, se levanta y se cae la pintura. Las únicas veces que he tenido que sentar, o entre comillas, sí, sentar policromía ha sido en estos casos. Además, le cambia el tono. Cambia el tono porque al ser una acuarela, si la saturas con un barniz se oscurece, con lo cual tampoco se puede hacer. Me lo he encontrado miniaturas que las han tratado porque a lo mejor estaban desgastadas o porque las han reintegrado, entonces les dan una mano de barniz, pero en el fondo no le hacen ningún favor. Lo que inician es un proceso de craquelado y la posterior pérdida de la película pictórica. Entonces, yo no le doy ningún tipo de protección, ninguno.
Y por último, la última pregunta, ¿la puedes recordar? ¿El barniz, el adhesivo? Sí, era la relativa a una de las imágenes que has puesto en tu presentación, que era el retrato de mujer, en el que el retrato no sabíamos bien si estaba terminado. Sí, es un retrato que está a medio hacer. O sea, no es que ellos empiecen por el retrato y terminen por el fondo. Me imagino que cada artista lo haría como quisiera. En este caso, se nota que está más trabajada la carnación, la cara está sin terminar y el fondo solamente se ha esbozado. Por esta razón se transparentaba el pan de plata, pero no es porque haya un proceso, o si lo había, yo no lo conozco. Lo que sí que es cierto es que muchas veces, como el fondo, la pintura es más gruesa, la utilizan también para perfilar algunas zonas blancas, aunque luego con los cabellos caen encima del fondo, es decir, yo creo que es un proceso propio del artista, que cada uno más o menos llevaba el orden que quisiera. Bien, muchas gracias, Elena. Encantada. Muchas gracias. Cristina de Castro, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vale, pues teníamos una pregunta para ti que han escrito, que es si los materiales están muy deteriorados, que se me traba la lengua, ¿cómo se gestionan esos residuos? ¿Dónde se pueden depositar? Sí, bueno, pues lo más acertado es consultarlo con una empresa de gestión de residuos, porque hay que darse cuenta, sobre todo en el caso del nitrato de celulosa, que es un material explosivo. Daos cuenta que la pólvora, la composición fundamental de la pólvora es el nitrato de celulosa. Entonces, antiguamente pues, se llevaba a un sitio apartado, se explotaba o se incineraba, y ahora se está tendiendo a transformarlo químicamente para evitar la contaminación ambiental, transformarlo químicamente y convertirlo en un material biodegradable. Y ya está. No se te escucha, Cristina. Mario, eres el siguiente en ser llamado. ¿Estás? Sí, estoy. Estás, muy bien, así me gusta. A ver, nos pasan dos preguntas. La primera, son también muy cortitas, así que te las lanzo juntas. La primera es si se han podido identificar el aglutinante de la preparación de los diaokes de la colección en la que habéis estado trabajando, y luego hay otra que está relacionada, que es si el hecho de que las piezas tengan un origen oriental ha dificultado la caracterización de los materiales compositivos, tanto del soporte como de los recubrimientos. A ver, respecto a la primera pregunta, el estado del aglutinante del aparejo. A ver, en una micromuestra se ha podido destacar la presencia de esta capa de preparación solo de los ejemplares de alabastro. Entonces, en la pirofilitas no se ha detectado esta capa, parece que se haya policromado ya directamente encima de la superficie. Y bueno, se ha identificado más bien que el aglutinante es solo la parte inorgánica, identificándolo con silicatos de aluminio, kaolinita. Así que no puedo contestar al 100% a la pregunta. Y la otra, ¿cuál era, Cristina? Perdón. La de que si el hecho de que las piezas tengan un origen oriental ha dificultado la caracterización de los materiales compositivos, tanto el soporte como los recubrimientos. No ha dificultado reconocimiento, bueno, porque hoy tenemos una tecnología bastante avanzada y nos permite también identificar, y sobre todo también tenemos ahora unos recursos tecnológicos que nos permiten investigar también más allá. Y repito, también el aporte de Delia Sagaste ha sido fundamental en la contextualización histórica. También ha reflejado en su trabajo datos técnicos que nos han ayudado y facilitado muchas cosas. Muchas gracias, Mario. No sé si teníamos alguna pregunta más para Javier, Leticia. Sí, a ver. Bueno, en el caso de las hojas de espadas japonesas,
esta fue, bueno, es una pregunta mía. Nos comentó un investigador en el museo que cuando el recubrimiento que se le suele dar a las hojas de Polaroid dificulta el estudio de las mismas. Entonces, no sé si hay algún recubrimiento que empleemos normalmente en restauraciones occidentales que perjudique el estudio de la platería europea. Bueno, la misma medida, muy probablemente que para el estudio de las hojas, no sé a qué nivel realizaría el estudio este investigador, pero a efectos visuales, primero pues sí que puede generar alguna dificultad en identificar, por ejemplo, si se trata de una pieza de plata que no tuviese marcas o si se trata de una aleación plateada de las del siglo XIX que se hacían muy bien y se igualaban muy bien con las sensaciones visuales y de tacto de la plata. Y también para el investigador, como siempre digo con perdón, el empleo de esas sustancias nos evita que nuestros dedos entren en contacto con la superficie del metal, que pues bueno, al final es un hecho diferencial. Por último, de cara a la documentación fotográfica, puede tener problemas porque tape determinados elementos como las marcas o algún tipo de referencias que nos ayuden o que dificulten, digamos, el acceso a la estampación de una forma directa. En principio no suele dar más problemas. Ocurre con el Paraloid así a nivel general, que es que deja toda la plata como con bueno, pues con unos brillos que son diferentes a los propios de la pieza. Y además con un entonado que tampoco es el que el que se puede considerar natural. Ujú. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Elena, Ujú. ¿vale? Que dicen que si en algún caso las miniaturas llevan imprimación o protección previa de la placa integral para protegerla de la humedad y agentes. No, las protecciones vienen por los marcos y de imprimaciones lo único es curioso en los libros antiguos de cómo realizar las miniaturas. Claro, cuando tú pules el marfil es un material que no es higroscópico, no, entonces cuando intentas pintar con una acuarela encima hace gota, no permite que se extienda, ¿no? Entonces ellos decían que había que preparar el marfil con gel de buey para engrasarlo. Decían, había que engrasar el marfil con gel de buey. Ahora sabemos que la gel de buey no es para engrasar. La gel de buey es para permitir que luego la técnica acuosa permita pintar sobre ellos. Y luego lo que ocurría es que una vez que se terminaba se le colocaban por detrás las protecciones de cartón o de papel que no se solían pegar, sino que se sujetaban con una serie de puntos, con un adhesivo con goma, para no transmitirle tampoco humedad. Esos cartones, cuando se metían dentro del marco, la miniatura por un lado quedaba protegida por el vidrio y por el otro lado por la trasera del marco y quedaba una especie de encapsulado que en un ambiente normal impedía esas fluctuaciones de humedad que producen los alabeos del marfil. Pero no hay ninguna otra preparación. Es simplemente el marfil, la hiel de buey y ya se pintaba con las técnicas acuosas. Tengo una pregunta para Cristina de Castro y es que si podría informarnos si con el incremento de colecciones de materiales plásticos en los museos se está tomando una mayor concienciación en la adopción y adaptación de medidas concretas, así como si existe una mayor especialización en los profesionales conservadores restauradores o en su formación en las escuelas. Vale, gracias. Pues efectivamente, desde que se empezó a investigar los plásticos, en el que prácticamente empezó en solitario Thea Van Osten, en la Agencia de Patrimonio de Holanda la miraban así con cara rara diciendo, esta loca que hace investigando estos plásticos que tienen tan poco valor.
los demás estaban investigando Rembrandts y Rubens y lo veían como algo que no tenía sentido conservar. Y en cambio el tiempo pues, ha puesto a esta mujer en su sitio y a raíz de toda su investigación se ha ido extendiendo por todo el mundo y ya os he puesto ejemplos de muchas instituciones que están investigando a tope con esto de los plásticos. Incluso en la Agencia de Patrimonio Cultural de Holanda siguen dando cursos de identificación de plásticos, cursos prácticos además. Y bueno, en cuanto a las escuelas, pues depende del profesor y de su conocimiento sobre esta materia. Supongo que se puede encajar dentro de las asignaturas de restauración de arte contemporáneo y espero de verdad que sí que se esté dando, la verdad. Y nada más, pues animaros a que estudiemos todo lo posible los plásticos. Bueno, yo cuando he estado investigando plásticos ha sido porque he tenido becas del Ministerio de Cultura español, o sea que España también ha hecho sus pinitos. Lo que pasa que yo luego por cuestiones prácticas me he ido a la empresa privada y no he podido proseguir mi desarrollo en este sueño de los plásticos. Ya nada más, gracias. Gracias, Cristina. Tenemos otra pregunta para Laura y esta es muy concreta, es si en las piezas de uso doméstico lacadas, que a veces presentan deformaciones por los cambios de temperatura a los que se someten, si se pueden corregir estas deformaciones, estas alteraciones. Hombre, yo creo que depende un poco de cómo esté compuesto el soporte de esa pieza. Es un problema que tenemos en general en muebles, en todo lo que sea la conservación y restauración de madera. Un soporte de madera deformado, por ejemplo, en un violín o un soporte de madera deformado siempre se va a poder corregir con el uso de humedad y presión. Pero si esa pieza está lacada, pues esa humedad y esa presión puede afectar a la capa pictórica que se puede agrietar o incluso a la misma pieza. O sea, son tratamientos de soporte generales. Claro que se puede hacer, pero bueno, con las debidas precauciones. Vale, tenemos otra pregunta para ti, Laura. Vale. Y nos preguntan que si las lacas Nanban tienen la misma calidad que las lacas que nos hacían para exportar a Europa. Bueno, es una pregunta complicada porque habría que hablar con los científicos a la hora de pensar en analizarlas. Tú puedes analizar un tipo de laca de Tailandia comparada con un tipo de laca de China, o sea, de la especie, porque tiene tisiolo, porque tiene la col. Ahora bien, si tú analizas una laca de mejor calidad, que es de Japón, con una laca de, entre comillas, de peor calidad, porque es de China, la única diferencia química que hay entre una de ellas, entre una y otra, es que una tiene más urushiol que otra, posiblemente, y eso es muy difícil de verlo en una analítica. Entonces, si nosotros, para saber si en el siglo XVI o el siglo XVII estaban empleando una capa diferente, o bien tenemos fuentes históricas de la artesanía que no tenemos, o bien hacemos un análisis. Entonces, los análisis vía analizar la laca son complicados y son difíciles porque no son análisis de disolución en cromatografía, sino que hay que utilizar, hay que quemar la laca, digamos, hay que hacer una pirólisis adaptada a la cromatografía para saber si son de un tipo u otro. Entonces, te puedo decir que a través de la laca no lo sabemos, pero sí lo sabemos a través de las capas de preparación. Por eso he insistido mucho en las capas de preparación en esta charla. Las capas de preparación sí, al estar mezcladas con otros, al poderse distinguir bien, mucho mejor que lo que es la capa pictórica, entonces sí se pueden analizar. Y sí se ha visto en numerosos casos que las capas Nanban, o sea, que las lacas Nanban introducían laca como producto de adulteración en las capas de preparación para no gastar tanta laca, digamos, y son mucho más claras y son mucho, y también en otros productos de laca que se exportaban, se han visto en los museos de Alemania, museos de Inglaterra, que esos productos, o sea, que esa laca se deteriora con mayor facilidad que las lacas que se encuentran en sus países de origen. También el clima tiene algo que ver. Pero desde luego sí que hay una diferencia, sobre todo en la tecnología de aplicar las capas de preparación. No sé si eso responde.
No sé si eso responde a... Yo creo que sí, Laura. Laura, está perfectamente contestada, no te preocupes. Hay otras preguntas ahora para Elena que nos dicen, por un lado, que si en la intervención de miniaturas siempre se han de desmontar todas las capas que componen la miniatura, las capas traseras, y que si sería recomendable interponer alguna capa de protección entre la miniatura y el cristal para que no entren en contacto, para prevenir estas alteraciones que nos ha estado comentando en la presentación. Sí, pues mira, si la trasera está bien y es original, yo nunca la desmonto. Siempre, si la miniatura está estable, la dejo tal cual, porque tiene los adhesivos originales, porque está estable y porque cualquier tipo de variación, por lo que he visto en las intervenciones que se le hacen a las miniaturas, siempre afecta. Entonces, únicamente lo que habéis visto en el vídeo, cuando sale una miniatura que se le ha quitado en la trasera es porque nunca es original. Muchas veces cuando quito esas traseras que me encuentro con colas, con adhesivos, lo que me encuentro son los restos de la trasera original, que la suelen arrancar o quitar, no sé, porque lo mismo se ha oxidado el pan de plata por alguna razón o porque quieren llegar a ver cómo es la miniatura por detrás. Entonces, siempre que conserva las traseras originales, nunca las toco. Vamos, yo nunca las he tocado. Y luego, lo que me preguntan, tienen toda la razón. Lo que estamos haciendo en el Museo del Prado es que muchos de los montajes, el vidrio va directamente sobre la miniatura. En estos casos, lo que hacemos es un passepartout muy fino, con un cartón libre de ácidos, que a veces se entonaba con acuarela para que no se vea mucho. Entonces haces un passepartout que rodea y es donde apoya el vidrio. Y simplemente con ese grosor del papel ya separas lo suficiente el vidrio de la miniatura para que no haga contacto. Eso sí que lo estamos haciendo, vamos, en todas las miniaturas. Las traseras no, las traseras si conservamos las originales, al contrario. Simplemente es dejarlos y estabilizarlo lo más posible. Nos acaban de mandar otra también para ti, Elena, sobre el hecho de la utilización del pan de plata o de la tinta roja que nos has estado explicando, si están asociadas a algún área geográfica o algún periodo cronológico concreto. Es decir, si nos dan algún tipo de información más allá de su plasticidad y de los efectos que consiguen en la pieza. Pues la verdad es que yo de historia no soy la que más sabe. Trabajando en el Museo del Prado, ese tipo de estudios sería más de los conservadores. Lo que pasa es que, bueno, el trabajo con ellos y lo que he comentado, yo creo que no. Yo el pan de plata me lo he encontrado en distintos autores de más y de menor categoría y en distintas épocas. Y la tinta roja, la verdad es que la encuentro poco. Hemos encontrado muy poquitas piezas y tampoco creo que no se asocia a ningún momento histórico ni a ningún estilo especial. Pero bueno, a lo mejor yo es lo que sé hasta ahora, pero claro, no soy historiadora. A lo mejor se puede encontrar algún estudio más serio que hable de ese tema. Bien, yo creo que hemos respondido a todas las consultas que nos habéis ido enviando. Entonces, si os parece, vamos a cerrar aquí la sesión de esta mañana y os emplazamos a mañana, que será la segunda y última sesión del seminario. Mañana empezamos un poco más tarde, recordad, es a las 9:30, pero vamos a intentar mantener la misma puntualidad que hemos tenido a lo largo de esta mañana. Y bueno, pues nada, cerraremos y espero que siga siendo tan interesante como ha sido hoy. Sí que nos habéis preguntado varios de vosotros si las charlas se están grabando y van a estar disponibles, y sí, es así, se están grabando, y una vez que se editen, porque bueno, a ver, hay un proceso lógico de edición, de montaje, etcétera, una vez que se haga este trabajo, pues se colgarán en los canales del instituto. Así que por mi parte os emplazo mañana. Muchas gracias por vuestra atención. Leticia, no sé si tienes algo más que decir. Bueno, adiós a todos los ponentes, adiós a los asistentes también. Sí, bueno, yo quería dar las gracias sobre todo, bueno, a los asistentes y a los ponentes, que habéis hecho, creo que una jornada muy interesante con los temas que habéis tratado.
Y nada, también empezaros a mañana que continuamos con esta jornada. Pues nada, hasta mañana y muchas gracias.